Hola, bienvenidos a mi podcast Mujeres Influyentes, donde te ayudaremos a desarrollar tu potencial para convertirte en una mujer influyente. Buenas noches, hola a todos. Estamos en nuestro podcast Mujeres Influyentes en nuestro episodio número 13. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama maternidad, etapas que marcan. Creo que como mujeres pasamos muchas etapas y una de ellas es la maternidad, que es la más bonita que puedo decirte que como mujeres pasamos. Y tengo a tres invitadas de lujo. Aquí pasamos a producción, que hoy estarán con nosotros compartiendo sus historias, sus anécdotas, sus vivencias, y creo que para todas y todos los que estamos conectados a este podcast va a ser mucho aprendizaje en nuestra vida. Así que bueno, yo quiero presentarme primeramente para que tú sepas, soy mamá, tengo 2 hijos, 2 hermosos, preciosos hijos, adolescentes. Creo que es una de las etapas más difíciles del ser humano y como mamá para cuidar. Y tienen 15 y 17 años y cada una de ellas yo quiero que te digan porque quizá tú te identificas con cada una de las mamás que hoy tenemos en el programa. Bueno, en el podcast. Ok, hola a todos, yo soy Pastora Yami, ya sé que muchos me conocen y yo soy mamá de una niña de 7 años, que aunque todavía no está mayor y yo sé que me faltan muchos retos, ya he vivido ciertas etapas que se han marcado mi vida como mujer, como esposa, y que seguramente seguiré aprendiendo muchas más cosas para poder ser una mejor mamá. Así que yo soy la más interesada en escuchar sus experiencias para llevarme a algo importante y poder efectuarlo en mi maternidad. Hola, yo soy la pastora Emita y bueno, yo soy mamá de 2 bebés. Uno de 11 años, para mí siguen siendo unos bebés, no importa la edad que sea, y otro de 5 años y uno más que viene en camino. Así que es una tarde especial que sin duda vamos a experimentar y a vivir y a conocer todo lo que hemos vivido como mamás, todo lo que sabemos y poderlo compartir. Hola, buenas tardes. Yo soy la pastora Katy. Soy mamá de 3 hijos hermosos. Una señorita ya médico de 26 años, un joven de 20 años, ya le estoy aumentando 2 años, 20 años y una chica de 16 años. Cada uno de ellos representa algo muy especial, una etapa complicada, pero muy bonita, y he aprendido mucho de ellos. Y así que estamos aquí para poderte dar las experiencias que tenemos en cada etapa de nuestros hijos. Y yo creo que Dios tiene algo especial. Entonces, estate atenta porque Dios tiene algo para ti. Sí, creo que cada etapa tiene un proceso diferente cuando somos madres. Pero lo que sí podemos decir es el que ser mamá es una bendición muy grande a nuestras vidas. Claro. Y dice el libro de Salmo 113:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice, a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz el Señor. Entonces, ser mamá es algo que es un regalo de Dios, es una bendición que Dios te da. No es así como que, bueno, como que si fuera la ley de la vida, ¿no? De ser mamá. Creo que sí es normal que cuando hay un matrimonio, vienen los bebés, o a veces hasta sin estar casados, muchas son mamás antes, ¿no? Son mamás solteras. Pero no es por ley que sea una mamá, sino que es una bendición, es algo que Dios te manda como una bendición, yo siento como una prosperidad a tu vida, aunque a veces cuando eres primera vez de mamá, no sé si a ustedes les pasó, no sabes ni qué hacer. Bueno, a mí me pasó cuando yo tuve a mi primer bebé, a César. Fue un niño muy deseado, fue un bebé muy deseado. Yo había perdido a 2 niños antes y mi esposo y yo deseábamos mucho a César tenerlo, pero después de que pasaron los 9 meses cuando él nace, para mí se me vino el mundo como que encima, ¿no? Como que fue un antes y un después totalmente, como cuando pones una tortilla y la volteas, fue totalmente distinto y fue una etapa muy, muy difícil, pero creo que cada una ha pasado momentos diferentes, pero siempre podemos decir que con una gran bendición. Y yo quiero preguntarles algo porque varios de la audiencia nos enviaron en la hoja de preguntas, muchas preguntas que querían hacerle a estas mamás tan bonitas que tenemos hoy.
Y como las ven tan bendecidas y ven a sus hijos tan alegres teniendo esas mamás, queremos saber esos consejos tan padres, ¿no? Que nos pueden dar. Y yo quiero preguntarles, ¿qué etapa como mamá ha sido más desafiante para ustedes y cómo lograron ustedes superarla? Ok. Yo pienso que mencionabas una etapa muy importante y considero que para mí el posparto fue de las temporadas más difíciles, porque una sí es cierto, te enfrentas a un mundo de cosas que no conoces. En mi caso, hubo gente que me ayudó, pero que ya no estaba tan empapada, entonces a veces hasta cambiarle el pañal a un bebé. Yo me recuerdo que la primera vez que nos entregan a Romina, el pediatra se la da a su papá, a Pastor Johnny, y le dice, cambia a su hija. En nuestra vida nosotros habíamos cambiado una bebé. Tanto así que Pastor Johnny le pone el mameluco al revés. O sea, fue todo difícil, pues. La bebé lloraba a veces y uno no sabe por qué. O sea, quisiera preguntarle, oye, bebé, ¿por qué estás llorando? Y que te quiera, me duele la panza. Entonces, y yo no creía... como psicóloga, yo no creía muchas veces en la depresión y yo decía, ay, qué cobardes, qué lloronas, que no se aguantan. Yo sí pido perdón por juzgar, pero hasta que me tocó, que yo estaba en los primeros días de mi posparto, yo me acuerdo que yo me metí a la regadera a llorar para que no me vieran y yo no entendía y decía, ¿por qué me siento así si se supone que estoy viviendo la temporada que deseé? Mi bebé fue un milagro, debo de estar feliz. Pero yo creo que son tantos cambios de pasar de ser esposa nada más, ahora que tú tengas la responsabilidad de un ser tan pequeñito, para mí fue bien complicado. Y la pregunta es, ¿cómo se superó? Yo creo que conforme también vas creciendo, vas agarrando experiencias, lo que antes te daba miedo ya no. Definitivamente mucha gente que te ayude y Dios es mi fortaleza. A mí me tocó una experiencia así particular, se los cuento rápido, con la lactancia. Yo sí me propuse y dije, yo quiero tener una lactancia exclusiva. Pero pues las que ya son mamás y hombres que están viendo esto, a mí me dolía muchísimo lactar. Claro. Pero yo me recuerdo que yo me metía una toalla, y la mordía para poder aguantar. En la misma regadera yo le rogué a Dios y le dije, yo no quiero dejar de lactar. Ayúdame, por favor. Yo siento que Dios hizo un milagro conmigo porque yo salí de bañarme y nunca más la lactancia me volvió a doler. Wow. Entonces, son como experiencias que ahora en mi segundo bebé voy a dar mamila. No, pero es importante, como que es un apego, como que el bebé es una comunicación que uno tiene con su bebé, que es indispensable. Sí. Quizá yo no la tuve mucho tiempo porque mi hijo no aceptó. Okay. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo que no aceptó? Es que tú debiste pegarlo más. No, o sea, César no quería. Y bueno, ya le di biberón, ¿no? Pero a mí me pasó mucho la unción de la regadera también. Yo caí en depresión y yo en la regadera lloraba y yo sentía cuando me estaba bañando que mi hijo gritaba, o sea, lloraba. Y yo salía corriendo de la regadera a ver qué tenía y no, estaba tranquilo, pero estaba yo como traumada de escuchar los llantos que no eran para mí normales, porque imagínate, tú lo ves en la panza y tú dices, ay, qué lindo, va a estar durmiendo, le voy a dar su biberoncito. Y cuando sale, el niño no deja de llorar. O sea, llora cada 2 horas o cada hora y media que quiere leche. Y siento también que es algo muy, la responsabilidad que tú sientes, tú hablaste de eso, ¿no? Cómo de un ser tan indefenso tú dices, yo soy responsable Dios antes que nada, pero tú estás cuidándolo aquí en la tierra, eres responsable de la vida de ese bebé. O sea, de que no se vaya a quedar sin respirar, de darle su mamila, de cambiarlo para que no se roce. Son etapas que como mamás, yo siento que ningún hombre puede entender eso. Así es. Sí, así es. Es complicado. Y Emita, a ver si no te pasó la unción de la regadera. Bueno, es que nuestras historias son realmente totalmente diferentes. Mi historia fue muy drástico, o sea, totalmente. Mi bebé nace a los 8 meses, entonces él entra directo a un periodo un proceso de salud muy difícil. Entonces no fue como que yo disfrutara la regadera, porque yo andaba con la herida abierta, con la cesárea, y el bebé estaba internado. Entonces yo recibí al bebé hasta los 20 días. Imagínate. Me lo entregaron del hospital, entonces yo no lo disfruté.
No lo vi por primera vez, no me lo pasaron, no fue como la etapa del abrazo, del beso, del que... del pecho, no, darle, tampoco le pude dar pecho, amamantarlo. entonces ya cuando me lo entregan, el niño ya viene con la fórmula, porque en el hospital le dan Claro, le fórmula. metieron. Entonces fue totalmente diferente. Mi proceso fue más metido a la fe, inducido a la fe, a forzar la fe, al proceso de creer en los milagros sobrenaturales de Dios. Y ahí empezó mi primer milagro, ahí empezó el Señor a trabajar mi fe y a creer y a batallar con mi vida, con mis pensamientos, con lo que yo creía. Y sí, de hecho, a ti no te dieron mucho tiempo al niño de vida. Sí, porque exactamente el pronóstico era que el niño iba a fallecer, entonces pues fue totalmente diferente. No disfruté de que el mameluco, del pañal, todo eso. Para ser una mamá primeriza viene como un mundo de miedo, de que se va a morir el bebé, es mi primer bebé. Entonces los médicos te dan ese diagnóstico y sin duda pues te viene el miedo, ¿no? ¿Qué vas a hacer algo tan indefenso? Y lo ves en la incubadora y dices, ¿y ahora? Sí, claro. Entonces, y lo pones en las manos de Dios y Dios empieza a trabajar en esas áreas, como matrimonio, como en lo personal. Y Dios empezó a trabajar nos metió en ese proceso tan difícil por años, pero que fueron necesarios. Porque si no, yo no hubiera visto el poder sobrenatural de Dios, que Dios da el milagro de vida tangible, visible, y que es un Dios que prospera aún en el tiempo difícil, en el tiempo de mayor escasez, aún como matrimonios primerizos, nuevos, recién casados. Sí. Entonces ahí Dios nos mete a un periodo, pues ahora puedo decir después de 11, 12 años, que es un periodo que ahora donde estoy digo, ay, gracias a Dios, ¿no? Sí. Pero fue muy difícil. Ya después pude disfrutar del bebé, ya después le pude dar mamila, ya después empezó los diagnósticos médicos y, bueno, años de cirugías, algunos procesos médicos. Pero hoy, ya que tengo a mi segundo bebé, ya fue totalmente diferente. Ahí aprendí a ser mamá, a cuidarme los 40 días, aprendí a dar pecho a libre demanda. Al libre demanda. Entonces, ahí aprendí a disfrutar. En el segundo niño, aprendí a disfrutar el tiempo de Dios, el tiempo de la maternidad. Sí, prácticamente el primer bebé fue cuestión de fe. Sí, y lo vemos ahora, ¿no? 11 años después, o sea, es un milagro. Sí. Y pues solo Dios puede hacer eso. Y sin duda uno aprende, bueno, yo aprendí a ser mamá con el segundo. O sea, porque hay cosas que el primero no hacía. Y entonces, ahora que veo al segundo que hace cosas diferentes, digo, ay, Dios, esto no sabía, no sé. Como primeriza. Cada bebé es diferente. Bueno, aquí, por ejemplo, la pastora Yane, pues ha tenido solo uno. Y uno piensa, ay, así como fue el primero, va a ser el segundo. Sí. Y Amén. totalmente distinto. Sí, así Bueno, para mí, mi primer hijo fue un terremoto en mi vida. Yo lloraba y para mí él lloraba, yo lloraba más que yo, o a veces yo lloraba más que él. Y cada hora se despertaba, yo no dormía, pero Samuel, mi segundo hijo, era totalmente distinto. Él se dormía todo el tiempo, o sea que yo tenía una paz, una tranquilidad, no estaba con los nervios y el estrés. Entonces es totalmente distinto, Claro. ¿no? O sea, la maternidad no es igual. Así Y a ver qué nos dice aquí la pastora Kat. Sí, es acertado lo que usted dice. Cada embarazo es diferente, cada bebé es diferente. Yo recuerdo mi primer embarazo fue muy deseada. Mi hija, la mayor, muy querida. Los tres han sido así, deseados. Pero con ella no tuve ningún problema. Yo soy enfermera, trabajé hasta las últimas consecuencias de los 9 meses, o sea, no tuve ningún problema. El detalle ya fueron en los 2 últimos embarazos que tuve amenaza de aborto en los 2, ¿no? Pero yo ya conocía a un Dios distinto, a un Dios sobrenatural, y ya más en el tercero, en el último. En el segundo, sí, yo ya lo conocía a Dios, pero en mi ignorancia o en mi creencia de cómo corregir a los hijos, a mí sí se me complicó un poco. La corrección ya del año a los 2 años, fui muy, muy estricta con mi hijo, el segundo, fue complicado. Con la última, pues bueno, ya fui un poquito más tolerante,
pero sí se me complicó un poquito más ya la educación. Sí, yo decía que mano firme. Y totalmente diferente, ¿no? Pero en cuestión de los embarazos sí disfruté, aun cuando tuve amenazas de aborto, Dios estuvo conmigo y no permitió que ninguno de los dos últimos se murieran en el proceso del embarazo, ¿no? Y yo caigo en revelación, es que Dios ya tenía un plan y un propósito divino para ellos dos. No digo que con mi primera hija no lo tenga, yo estoy segura que Dios tiene algo especial para ella. Pero yo puedo ver a mis hijos ahora sirviendo a Dios, o sea, en una etapa muy bonita, distinta, y que Dios ha sido fiel. Y eso yo le agradezco a Dios por eso, ¿no? Sí, disfruté la lactancia con los tres, fue muy bonita. El poder bañar a mis hijos, mi esposo los bañaba a mis dos hijos y me lo entregaba, el poder ir al trabajo. Bueno, ¿y tú por qué no los bañabas? Sí. Disculpa No los bañaba porque nos hacíamos, siempre había dicho, tenemos que hacer equipo. En lo que tú te bañas. Así es. Yo siempre soy de hacer equipo. Le digo, bueno, tú los bañas, claro. yo los cambio, los arreglo. Yo los encremo. Para mí, no te pregunto porque para mí fue algo de las cosas más difíciles aprender a bañarlo. Sí. A mí me daba mucho nervio que se me fuera a resbalar. Ay, yo tenía que entrar, me acuerdo, con una toalla o me ponía una sudadera así con una manga larga para que no se me resbalara y así lo bañaba, ¿no? No, mi esposo no. Si a mí se me daba nervios, a él le daba más. Sí, pero me llama la atención que decías que tu esposo lo bañaba. Sí, hacíamos. Yo siempre lo he hecho, hagamos equipo y con él sí pudimos hacer ese equipo donde él los bañaba. Bañábamos los dos, ¿no? Ya sea que yo me metiera a bañar y los bañaba yo o él. Pero teníamos que coordinarnos para poder salir, cambiarlos y todo eso, sobre todo por la lactancia, ¿no? Los tres disfrutaron la lactancia. Eso a mí me ayudó a bajar de peso porque durante el embarazo uno se sube de 12 es una etapa también bien complicada. O sea, tu cuerpo cambia. Exactamente. Cambia todo, o sea, cambia tu vida, cambia tu cuerpo, pero cambia tu mente. No es el mismo. Hijos, valoren. Por favor. Algo que sí se puede dar un consejo a las que todavía no son mamá, disfruten antes. Porque te cambia todo. Pero es algo que yo no volvería. O sea, si yo no fuera mamá y me dijeran, ¿quieres volver a ser mamá? Claro que sí. Yo amo a mis dos hijos, soy feliz. Creo que es de las cosas, lo mejor que me ha pasado después de aceptar a Cristo, lo mejor que me ha pasado, bueno, además de casarme con mi esposo también. Porque si no lo menciono no va a ser que vaya a haber susceptibilidades, pero fue de las cosas más bonitas, el anhelo muy grande que yo tenía siempre de ser mamá. Y no lo cambiaría, aunque sí te cambia todo. Sí. Y bueno, tú hablabas de algo de educar, de cómo ser un poquito estricta con ellos, y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo logran ustedes corregir a sus hijos con firmeza? Porque muchas veces nosotros hacen travesuras, bueno, de niños, vamos a hablar de niñez, hacen travesuras y cuesta mucho, pues, o sea, decirles, ¿sabes qué? Eso que hiciste está mal, pero que ellos lo entiendan, y cuando no lo entienden, pues ir a la nalgadita, porque la Biblia habla de eso, ¿no? Dice Proverbios 29:15, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. O sea, la Biblia nos habla sobre cómo nosotros debemos disciplinarlos cuando ellos están mal, corregirlos. Pero a ver cómo lo hacen ustedes, porque yo lo hacía de una manera con mi esposo, con el apóstol, ¿no? Y teníamos una varita. No una varita mágica, una varita con la que, una regla, ¿no? Con la que le daba, ¿no? Me acuerdo que él decía, ¿dónde quieres? ¿En la pompi o en la pierna? Todavía le daba a escoger, ¿no? Pero algo curioso, a mí me quedaba risa cuando ellos no entendían con palabras, y les daba a veces una nalgadita. Claro, no fuerte ni nada, ¿no? Pero después de eso los niños iban y pedían perdón. Perdóname, papito. Cuando yo siento, si yo fuera niña, yo dijera que me venga a pedir perdón a él si me pegó él a mí, ¿no? Sí. Pero cómo el niño va entendiendo, ¿no? O sea, estuve mal y no entendía la primera ni la segunda y me merezco una corrección. Sí. Pero cada una de ustedes, no sé cómo lo ha manejado. ¿De quién va? Yo creo que mencionar ese tema es bien importante porque, por ejemplo, como psicóloga, ese ahora es todo un tema. Sí. Porque hoy en día tú entras a los videos y dicen que no les debes de pegar, que no les debes de... Bueno, pero no les pegamos de una manera... No, pero ahora ni siquiera eso. No. O sea, ahora ni siquiera... Antes, no sé si les pasó, pero al menos a mí sí yo como hija, tal vez a mí no, pero sí me tocaba que mis papás disciplinaran a mis hermanos.
tiempo fuera. Y los mandaban a como un cuarto, no sé, o sea, eran 5 minutos de tiempo fuera y ahí se quedaban. ¿Y tú te portabas también que a ti no te mandaban? Que a mí no me mandaban. Es que yo era la mayor, entonces. Okay. Pero hoy en día dicen que eso es horrible, que eso te trauma, que eso trae un espíritu de rechazo, que eso trae un montón de cosas. Entonces, sí está complicado. En nuestro caso, gracias a Dios, Romy es bien tranquila. O sea, a veces se pasa de tranquila. Es muy raro que le peguemos. Al menos yo no. Su papá de vez en cuando, pero es muy raro. Pero lo que sí tendemos es a levantar la voz y Romina como que sí se somete a la autoridad. Y algo que yo aprendí ahorita que está chiquita es rebajarme siempre a su edad, a su nivel. O sea, y explicarle, porque hay muchos papás que a lo mejor no fuerte, pero sí pegan. Y a veces el niño ni siquiera comprende por qué le estás pegando. No entiende. Entonces, que hay que explicar. Siempre, te voy a llamar la atención, te voy a pegar porque hiciste esto y esto y esto, y esto no es correcto. Pero quiero que sepas que te amo y porque te amo, te tengo que corregir. Entonces, nosotros de alguna manera y como que, pues, no sé si también porque es la única, no hay como que tanto show ahí, no sé, ya con el segundo, a ver cómo nos va. Pero de alguna manera eso, como que siempre tratamos de explicarle, levantamos la voz y ella como que sí lo entiende, pues, y aparte no, o sea, yo veo otros niños o algo así, mismos compañeritos de ella, que se cuelgan, se tiran. Ahora nos pasó algo, se los voy a comentar rapidísimo. Tuvimos su piñata y en el momento en el momento de la piñata, todos los niños como que se empezaron a abalanzar a la piñata y no sé qué. Y en eso Romina sale llorando, o sea, era su cumpleaños. No, y le digo, oye, ¿qué pasó? Pero yo dije, se asustó, le dio miedo, todos se avanzaron. Me dice, no, mamá, es que esos niños de ahí, ojalá no lo vayan a ver las mamás que esos niños. Dice, es que esos niños de ahí, o sea, las piñatas las pusieron a nivel para tomarles una foto. Pues resulta que unos niños ahí bandidos empezaron a meter la mano y a robarse los dulces de la piñata. O sea que cuando la piñata se rompió ya no tenía dulce. Ajá, y ella lo ve, o sea, ella lo ve y ella no cabía en ella de que por qué no respetaban todavía. Me dijo, mamá, los invité a mi fiesta, los dulces son para todos, hay que compartir, ¿por qué se los están robando? O sea, no, y ya después consolar a la cumpleañera que ya después... Y ellos como niños entender que cada niño es educado de diferente manera. O sea, hay padres muy permisibles. Sí. Y creo que debe de haber deben de ser firmes con sus hijos. Sí. Les permite, yo me acuerdo que iba al consultorio de cuando estaban chiquitos los niños, íbamos al médico y veía al niño que entraba antes, dejaba destruido el consultorio del doctor. Y yo decía, ¿pero por qué? Es que el niño, o sea, las mamás hasta los libros que tenía se los bajaban en lo que daba la consulta del doctor. Y mis hijos, pues, tranquilos. Claro, no eran un dulce, ¿no? Pero no eran así. O simplemente si ellos querían agarrar algo que no les correspondía, ¿sabes qué, hijo? Ese libro o eso es del doctor. O sea, pide permiso si se puede o no. Pero hay papás que lo ven, lo que están haciendo, están rayando la silla, están manchando algo que no es de ellos, los sillones, y no les importa. Y es que de chiquitos quizás se ve gracioso. Ay, no sé qué. El problema es el daño que nosotros mismos les hacemos. No ven límites. Exactamente. Pastor Johnny estaba así con la piñata, ahí estaba Pastor Emita. O sea, los niños se le aventaban a él y los papás estaban pensaron enfrente. Que era una piñata también. Y los papás enfrente y yo no cabía en mí de que, oye, o sea, si veo que mi hijo se está comportando mal, pues oye, lo voy y lo jalo, ¿no? Claro. Entonces, los voy a invitar a que vean al padre. Yo creo que decía algo importante de la pastora Katy. Siempre hay que hacer equipos. Entonces, papá y mamá tenemos que hacer equipo en casa para corregir a nuestros hijos. Totalmente diferentes. Unos más malcriados que otros más amorosos. Pero al final de cuentas, ya cuando tenemos dos, ya se deschongan, ya se jalan el cabello, entonces ya se pelean por los juguetes y así. Pero al menos en mi caso, pues me tengo que poner de acuerdo con el pastor José Luis y él tiene que corregir. O sea, y si él corrige, yo me callo. Y si yo corrijo, él se calla. Nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es para que Y a veces, no sé si te ha pasado, a veces el papá está corrigiendo al hijo y tú como que quieres defenderlo al hijo, ¿no? Es que mira la ternurita, o sea, tiene carita de ángel, ¿no? Sí. Pero tienes que firme, o sea, si él está... Y a veces son los mismos hijos.
porque a veces lo está regañando y entonces viene contigo a llorar. Sí, y tú tienes que decir, no, o sea, no sé, tu papá tiene la razón. Papá, así es, lo que Aunque tu papá te estés diga. por dentro destruyendo, o sea, tu Sí. corazón se esté haciendo como esponja, pero aceptar. Así es. Es cierto. Y lo importante que decía, si le vamos a llamar la atención es afirmar que lo amamos y que lo estoy disciplinando porque lo amo y porque no lo debe de hacer. Y sobre todo, ellos van a entender. Ya estando, al menos cuando se pelean entre ellos, es quién tuvo la culpa, qué pasó, ya escucharlos y orillar a que uno al otro le pida perdón. O sea, a un chiquitito, pídele perdón a tu hermanito, abrázalo, dale beso, pídele perdón y dile que lo amas. Y entonces, en mi caso, así funciona. Porque a pesar que está chiquito, mi Isaquito es el que lleva el control. Entonces, en Joseito. Entonces, nosotros tenemos que ver que lo respete porque es su hermano mayor. Sí, claro. Sí. Es complicado. En este caso, ustedes dos, profeta y pastora, tienen niños. Son 12, o sea, son varoncitos. Sí. El detalle es cuando tienes un niño y una niña, porque no es el mismo trato de una niña a un niño, ¿no? Y no quiere decir que no se les ame y que no se les consienta. Y mi esposo siempre dice, ¿no? Los dos son mis consentidos, tú por ser niña y tú por ser varón, ¿no? Entonces, para nosotros los dos, o sea, los consentimos. Pero sí al corregir sí es complicado porque muchas ocasiones traemos... Yo solo veo a los hijos de la pastora Katy que están acá en producción, que se están riendo. No sé. Pero prosigue. Es complicado porque a veces nosotros como padres traemos enseñanzas de cómo a nosotros nos criaron. Sí. Y en teoría pensamos que es lo normal, que así es, y así me crecieron y mira dónde estoy, siempre fui una chica sana, o sea, no hice cosas, estoy aquí. Y uno erróneamente piensa que así debe uno de corregir a los hijos, pero qué equivocada estaba yo. Y yo sí, o sea, yo sí volvería a tener hijos o si yo pudiera retroceder el tiempo a la etapa de mis hijos cuando estaban pequeños, yo sí retrocedería y sería diferente. Tal vez yo me bajaría al nivel de ellos, pediría perdón, les enseñaría y yo nunca hice eso, al contrario, o sea, yo corregía y no les decía por qué y yo siempre les decía esto, o sea, yo ni esto, yo ni aquello y no me hacían caso. Tal vez no, porque no me bajé al nivel de él. Y ya, donde ya no me escuchaban, pues yo ya iba y le sonaba. Sí, le sonaba. Sí. Ojalá que no veas el DIF. Le sonaba y aún cuando estaba pequeño, ¿no? Entonces, y él se acuerda. Capullos. No. Y él se acuerda todavía porque, o sea, me acuerdo que estaba chiquito y y hacía algo. Entonces yo me lo llevaba al baño y le daba sus nalgadas ahí. O sea, me lo encerraba en el baño y le daba sus nalgadas, ¿no? Y según yo, o sea, la mamá está corrigiendo, la mamá o sea, y tiene que tener a sus hijos, o sea, bien alineados. Para mí eso era lo mejor y que era yo pues responsable en esa educación, porque sí me chocaba hasta la fecha ver a niños berrinchudos. Entonces, o sea, yo decía, yo esto lo veo y me lo pongo así, ¿no? Pero veo que no es así la solución, ¿no? Ahora yo le digo a ellos, no, pues ahora ya añoro tener nietos, porque yo siento, y es muy cierto, uno ya como abuelos ya se refleja en los nietos y todo eso, ¿no? Creo que para eso todavía falta un buen de tiempo, ¿no? Falta mucho tiempo, ¿no? Pero tal vez corregir en ellos lo que yo hice mal con mis hijos, pero sí fue bien complicado esa parte de mi vida con mis hijos, esa etapa. Sí, cada niño, cada hijo es diferente, pero también cada mamá tiene experiencias distintas, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor para corregirlos con firmeza, creo que primeramente debemos de tener nosotros paciencia con ellos. Sí. Como decía Yane, bajarte un poquito a su nivel para tratar de entenderlos, pero también no ser tan permisivos. Así es. Porque si no también un niño no conoce los límites
Y pueden manipular. Sí, y los niños crecen. manipulan. Y crecen y los problemas vienen cuando ya están grandes. Sí, porque no hubo una madre, no hubo un padre que los corrigiera a tiempo. Sí. Pero bueno, yo creo que como mamás cometemos muchos errores, ¿no? ¿Quién no comete errores en la vida? Pero ¿cuáles creen que sean los mayores errores que se cometen como mamás? Yo pude aquí anotar unos, ¿no? Para darles unos ejemplos. La sobreprotección. Sí. A veces sobreprotegemos a nuestros hijos e impedimos que aprendan por sí mismos. A mí me pasó mucho con mi primer hijo. Lo sobreprotegí mucho y Samuel es muy distinto en algunos aspectos a él. Incluso a la manera de comer. Y yo a César no le daba más que todo colado porque no se fuera a ahogar, porque no fuera a comer esto. Y ahora lo veo de grandes, bien, ¿cómo se dice? Melindroso. Y el otro te come de todo y es súper fácil para que coma. Y si César no. O no te subas ahí porque no vas a poder. Y creo que hay que enseñar a los hijos que sean atrevidos, ¿no? Que experimenten, que hagan por sus cosas, ¿no? Las comparaciones que hacemos unos con otros. Sí. Yo eso sí tengo muy claro. No puedo yo hablar de ellos, son diferentes. Pero estando con ellos yo no te digo, mira cómo tu hermano lo hace y tú no. Aunque yo lo piense por dentro, mira, esto hace y tú no lo hiciste, pero trato de no compararlos. Sí. Porque siento que es uno de los peores errores que puede cometer una mamá o un papá. La falta de comunicación. Yo siento, no sé ustedes, tú te das cuenta cuando un hijo trae algo. Sí. Y yo soy, pero no sé perceptiva. yo siento que todas las mamás tenemos ese instinto, ¿no? Cuando yo veo a mis hijos medio raros, yo digo, algo le pasó. Así es. Y aunque te digan como la mujer que le dice, ¿qué te hizo tu esposo? Nada. ¿O qué tienes? Le dice el esposo, nada. Pero aunque el hijo te diga nada, tienes que ver la manera de acercarte a él, como para que vea él una confianza y él te cuente lo que está pasando y tú puedas darle un buen consejo. Gracias a Dios con mis hijos yo he tenido ese acercamiento y les he dado su tiempo. Cuando sé que tienen algo, me dicen, mamá, ahorita no. Pasa 2 horas y me dicen, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Incluso hasta nos vamos a tomar un café. O sea, algo bien bonito que he experimentado ahora en la adolescencia. Mamá pasa por mí a la escuela, quiero platicar contigo. Y nos vamos a tomar un café, pero así como cita. Vamos a tomar un café, ¿qué postre quieres? Ahí sí abusan de uno porque piden el mejor postre. Pero se logran desahogar, decirte lo que ellos tienen. Y creo que esa comunicación es indispensable para que ellos sientan una seguridad, porque tienen dudas, porque a lo mejor tienen rechazo, alguien los despreció y ellos se sienten mal, pero tienen que haber alguien que los afirme, alguien que los afirme en la vida, que diga, hijo, quizá pasaste un mal momento, pero no es el final en tu vida. O sea, es un proceso que estás pasando, pero viene algo mejor para ti. Otra de las cosas también que pude anotar, uno de los errores que cometemos como mamá o como papá, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que el papá dice algo y la mamá dice, es que tu papá no está en la razón. Es que qué mala onda de tu papá que te hizo eso, tu papá está mal. Entonces creo que como papás, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo las 4, creo que tenemos un matrimonio donde platicamos con ellos. Así es. Y aunque nos deshaga nuestro corazón que lo estén regañando, pero aceptamos que él está corrigiendo y él sabe el por qué, ¿no? Así es. Y debemos aceptar eso como papás, ver siempre no pelear porque el otro esté corrigiendo o disciplinando a un hijo. Así es. Y les dejo los demás a ustedes. O ya los dije todos. Sí, ya. Qué bárbara. Pero así que ustedes digan un error que yo haya visto, por ejemplo, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, un error que cometemos como papás. Yo tengo otro por ahí, pero las voy a dejar pensar un poquito. Yo creo que lo que hablábamos hace rato, no poner límites desde pequeños. Ese es un grave error que podemos cometer, que podemos ver, porque a veces uno también tiene que experimentar en cabeza ajena. Si ves que la otra persona no está haciendo, a veces uno no puede juzgar ni meterse a la vida, como decía la pastora Katy, ay, yo lo quisiera. No, pues yo también quisiera disciplinar a varias chiquillas ahí en la iglesia. Pero no, es mentira. Es broma, pero sí que no es broma. Entonces, yo creo que poner límites. Yo siempre he pensado en algo, porque hablábamos de nuestro papel como mamás, ¿no? Pero ahora, 2 hijos pueden recibir la misma educación. ¿Por qué uno sí puede ser exitoso y de repente el otro no? ¿Por qué uno de repente se vuelca a las drogas y el otro no? Si ambos recibieron la misma educación, el mismo amor. Papás. Entonces yo creo que también ya los hijos traen algo.
lo mejor que nosotros podemos hacer, ahora sí que es dar nuestro mejor papel y ahora sí que como dice la Biblia, edúcalo. Y aunque fuera viejo no se apartará, pero por si se apartara, pues yo cumplí con eso, ¿no? Entonces yo creo que los límites sí son importantes. Al menos yo como hija viví en mi adolescencia un tiempo complicado porque fue cuando justo mis papás se separaron. Entonces ellos estuvieron volcados en su mundo y a mí me dejaron sin límites. O sea, yo podía llegar y yo no tenía horarios para llegar. Si yo me hubiera querido perder totalmente, la tuve toda libre para perderme. O sea, mis papás me dejaban salir y no sabían si regresaba, si no regresaba, si me podía quedar a dormir en casa de cualquier amigo. O sea, porque estaban metidos en sus problemas. Por eso te digo que uno como hijo también trae cosas porque pude haber hecho de todo y ni quien se enterara. Yo creo que, en conclusión, los límites son importantes y ese es un error que a veces cometemos, que desde chiquitos no ponemos límites y cuando se van creciendo, híjole, me imagino que ya de adolescentes a adultos, hasta de adultos, o sea, yo lo veo con mi esposo ya es casado, ya estamos juntos, pero él respeta a sus papás, o sea, él se cuadra cuando ve a su papá, o sea, y sale corriendo a donde esté para saludarlo, o sea, creo es que los así límites debería son ser. desde la niñez. Claro, Si tú desde niño no le marcas un límite al niño desde que es chiquito, va a ir creciendo y cada vez va a ser más difícil que tú establezcas límites en él porque está tan acostumbrado a que no tiene límites que cuando una mamá o un papá, claro, nunca es tarde, ¿no? Para que se los pongan, pero después ya es más difícil. Claro. Y como tú dices, ¿no? O sea, tienen el arca abierta, ¿no? O sea, lo que quieran hacer. Y uno como mamá tiene que saber no ser tan permisivos. Y yo creo que otro error que muchas veces cometemos como papás y lo dejamos pasar es, hablábamos de la manipulación. Dejamos que, o sea, sí los castigamos, ponemos el castigo. A ver, no vas a ver televisión 15 días. Es un ejemplo, ¿no? Pero viene esa carita de ángel con esos ojitos brillosos. De ángel pero caído. Y mamá ya y te convencen y caemos en la manipulación, caemos en devolverle el juguete, caemos en devolverle el celular. Y nos toman la medida. Exactamente, nos toman la medida y entonces así tiene que ser desde niños para que cuando estén grandes, cuando sean adultos, pues no tengan problemas también en el matrimonio, al final de cuentas, la manipulación en el matrimonio con la esposa. Claro. O sea, yo creo que la educación tiene que ser desde pequeños y decía algo importante de Pastora Yane, o sea, realmente un hijo se puede perder, tú le puedes dar todo el 100%, los puedes educar de la misma manera, pero ya Dios se va a encargar de ellos, ¿no? Pero yo creo que ese error quizá algunas veces caemos en dejar que nos manipulen, a pesar que están chiquitos, muchas veces caemos en ello. Sí. Y una mamá es más fácil para manipular que un papá. Sí, que un papá. Porque somos emocionales y somos, imagínate que tu criaturita te llegue a llenar de besitos y no. Ándale, mami. Sí, yo puedo concluir con dos cosas, ¿no? Creo que lo que está haciendo falta ahorita en esta juventud son principios y valores. Si a un niño no le enseñas esos principios y esos valores que hoy la juventud carece, todo lo van a llamar, o sea, todo lo malo lo van a llamar bueno y lo bueno lo van a llamar malo, ¿no? Entonces, desde pequeño tenemos que saber poner límites, a no saber, o sea, también a poder diferenciar cuando te están manipulando, cuando ellos dicen la verdad, cuando ellos, porque yo los conozco cuando me mienten. Eso sí, y puedo saber también cuando ellos, cuando ellos están necesitados, ¿no? Y puedo también saber cuando ellos, o sea, una mamá conoce a su cachorro. Sí, en definitiva. Una leona conoce a su cachorro. Así es. Sí, y conocer bien a los niños, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Pero sí, no caer en el chantaje, en que no, también en no involucrarlos a los niños en las actividades de casa, ¿no? Esa parte también
creo que a veces los consentimos demasiado, que no los incluimos en casa, ¿no? En la limpieza. Hay muchas cosas que hacer en casa cuando no hay quien nos ayude. Y cuando hay quien nos ayude, pues gloria a Dios, ¿no? Pero yo siempre les he dicho, pero aún así. Claro, exactamente, a eso iba, ¿no? O sea, siempre les he dicho, bueno, aquí no hay criados. Aquí todos trabajamos y todos aportamos, aunque sea lo mínimo que tú hagas, aunque sea lo mínimo que tú hagas, ¿no? O sea, levanta tu cuarto. Aunque a veces a mí conforme a su edad o a su responsabilidad. ¿No? Y aunque a mí no me gustaba cómo ordenaban la cama, yo se los dejaba que lo hicieran a su manera. Era lo que ellos entendían, ¿no? Entonces, involucrarlos en las actividades de casa, enseñarles los valores, los principios, pues a respetar, ¿no? A otro niño, y pues cuando ya no se pudiera que no te respetara, pues ahora sí, defiéndete, ¿no? A mí me pasaba con Johnny. Me pasaba con Johnny, porque Johnny, a pesar de que estaba pequeño, era un niño alto, ¿sí? Y no era posible que un chiquitito, o sea, de estatura, de edad tal vez era lo mismo, le pegaban. Entonces, él es muy noble. Entonces, esa parte a mí me molestaba y le decía, defiéndete, Johnny. O sea, no es que le voy a sonar, o sea, lo voy a lastimar. Y siempre él tratando de proteger, ¿no? Y aún me acuerdo con su hermana, siempre fue muy protector con su hermana. Entonces, él siempre ha protegido a su hermana, pero él siempre cuidó al más pequeño, aunque lo estuviera molestando. Y a mí siempre me daba coraje, ¿no? De que un niño más pequeño de estatura lo molestara o sea, él le digo, pues estás alto, hijo, defiéndete, o sea, pues tengo que dar la cara por ti, o mi esposo iba, ¿no? Pero sí, o sea, es una mamá de esas tóxicas. No. Tóxica. No tóxica, simplemente. Haciendo el cafecito. Parte de eso. No, siempre le enseñé a respetar y a defenderse. Y qué difícil, a mí sí me ha tocado estar en juntas o algo así, cuando exponen, porque ahorita vivimos en el mundo del bullying. O sea, ¿saben qué? Pues es que tal niño es el buleador. Digo, qué cañón como mamá, así que seas la mamá del buleador. Niño, sí, o sea, difícil. Porque por lo regular es que es víctima. Dices, bueno, no te gusta, pero gracias a Dios no es el buleador. Sí. Pero también, o sea, qué cañón que desde chiquitos, y como decían ahora, conocemos a nuestro cachorro, pero hay mamás que yo siento que se niegan a eso. Aceptar. Ay, no, mi criatura no es capaz. Oye, lo voy a grabar para que vean lo que es capaz. No me mientes. Es que hay niños que dan una cara en la casa y ahí entra el chantaje, en la escuela o la manipulación, en la calle, ¿no? el chantaje. Sí. Bueno, no sé, pero la verdad a mí sí yo en la ignorancia que tenía es que, o sea, era corregirlo a nalgadas y darle sus cinturonazos en las pompas o en las piernas, ¿no? Pero sí, yo creía que estaba bien. O sea, aunque a veces sí se lo merecía, pero creo que he tenido que bajarme el nivel, ¿no? Pero hay mamás, como dices, pastora, que no aceptan cómo es su hijo cuando hay evidencias fieles de que los hijos son tremendos, ¿no? Sí, son victimarios. Sí, y no quieren ver su realidad. Entonces digo yo, bueno, pues ahí sí, ya uno no puede hacer otra cosa más que, bueno, ser espectador. Y como papás somos una clave esencial para preparar el corazón de nuestros hijos para las adversidades que ellos presentan día a día. Y yo creo que una de las cosas para preparar siempre su corazón es a través de la palabra de Dios. La Biblia es un libro muy sabio. Creo que hay papás y mamás que nos están viendo, más que nada mamás. Estamos en el mes de mayo. Así es. Se celebra el Día de las Mamás. Todos los días son un día de mamá. Sí, así es. Pero en especial el mes de mayo. Y creo que muchas de ellas a veces les cuesta hacer crecer o criar a sus hijos porque son niños que han pasado cosas difíciles, son niños, se puede decir, rebeldes o que no han vivido con papá, no han tenido un papá o no sé, o la mamá casi no está en casa. Pero ¿cómo nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos para todas las adversidades de la vida?
para presentar el noviazgo, la universidad, cambios, no sé, en la escuela, pasar de un nivel a otro nivel, ponte del kinder a la primaria, a la secundaria, a la prepa, son cambios, los cambios hormonales que pueden tener. Es. Entonces, yo siento que, y no creo diferir de lo que ustedes piensan, que la palabra de Dios nos da mucha guía de cómo nosotros podemos dirigir a nuestros hijos en la vida. Y dice el libro de Deuteronomio 6:6-7, dice, debes comprometerte, le dice Dios a Moisés, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. O sea, no te canses de hablar de las cosas que yo he mandado para que tú seas una persona exitosa en la vida. Sí. En pocas palabras, no te estoy parafraseando. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Qué hablas cuando estás comiendo con tus hijos? A veces hablas puras borradas, pero es bueno hablar de lo bueno, de lo que Dios te enseña, de la palabra de Dios. Dice, háblalas en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Recuerdo que nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, en mi caso, nosotros teníamos hay un libro que se llama Encuentro Sobrenatural que mi esposo escribió, y todas las noches nuestros hijos tenían que dormirse leyendo una parte del libro y teniendo un momento con Dios antes de acostarse, ¿no? Siempre inculcarlos a leer la palabra de Dios. Sí. Y a veces como niños les cuesta, no quieren. Sí. Pero cuando tú los haces un hábito, se hace una costumbre. Y eso para ellos es como un alimento a su alma, a su espíritu, para que sean hombres en un futuro y mujeres exitosos. Así es. Sí, totalmente cierto. En nuestro caso, nosotros en la rutina implementamos las atmósferas proféticas, que es hasta música como relajante para dormir, pero ahí dice atmósfera profética. Entonces ahora Romina ya dice, ya, es tiempo de la atmósfera profética. Y una agarra y yo hasta la molesto porque le digo, pongo la atmósfera profética y en automático ella se duerme. Qué importancia, pero está padrísimo, yo no lo había tomado en cuenta, terminar leyendo con ellos porque claro, como dice la Biblia, vamos a instruirlos, vamos a equiparlos, vamos a adiestrarlos, porque sin duda se van a enfrentar a un mundo lleno de maldad también, a un mundo lleno de, como decía la profeta, de adversidades, de problemas, de circunstancias. Y ellos tienen que llevar la palabra. Y el papel, sobre todo, fundamental como mamás tenemos. No recuerdo ahorita el nombre, pero hay una historia que siempre nos han compartido donde la maestra manda un papel a la mamá y le dice, ¿sabe qué? Su hijo ya no puede venir a esta escuela porque no lo pongo raro, porque es lo peor del mundo, ¿no? No me acuerdo quién es. Y que llega a su casa y le dice, mira, mamá, ¿qué te mandó la maestra? Y la mamá, en lugar de leerle eso, le dice que eres tan brillante y tan inteligente que te tengo que dar clases aquí para que, no sé, o sea, lo estoy parafraseando. Y resultó que, no sé, fue un científico. Tremendo. Entonces, qué importancia es que nosotros como mamás hagamos nuestro mejor papel porque sí les podemos cambiar el destino. O sea, nuestras oraciones también tienen un poder, nuestra voz tiene un poder, tiene una autoridad. Entonces, hablemos vida sobre ellos. Sí. Y yo creo que también imitan lo que nosotros hacemos. Sí, lo que nos ven hacer, ellos lo hacen, ellos lo imitan, ellos lo enseñan con otros compañeritos en la escuela, lo que saben hacer. Y también creo que hablábamos de la oración, de enseñarles a orar, leer la palabra, pero también sobre todo llevarlos a la iglesia, que estén en la iglesia, porque a veces, muchas veces, quizá los tomamos a los hijos como pretexto de no voy a ir a la iglesia porque está chiquito o porque se enfermó o porque le pasó algo o porque tiene alguna actividad, pero yo creo que tenemos que forzar a nuestros hijos y llevarlos y aunque estén pequeños, tenerlos ahí, enseñarles lo que es lo mejor que tenemos, que es Jesucristo, que es la palabra, que es mostrar el Dios que nosotros tenemos para que nuestras generaciones sean bendecidas. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y indudablemente que tener una vida de oración con los hijos, de ver cómo ellos adoran a Dios, que cuando ellos tienen su momento con Dios, yo veo
admiro mucho a Stephanie, no digo que no a Johnny no lo admire, pero yo veo que Stephanie, a todos por igual. Admiro mucho a Stephanie porque ella es una chica muy comprometida con todo lo que hace. Prepara muy bien sus temas de casa de paz, o cuando ella quiere tener un encuentro con Dios, ella se mete a la presencia y empieza a adorar, a cantar, a adorarle. Y en efecto, a ella le dieron una palabra y esa persona decía, ¿no?, que en su cuarto habían ángeles, pero porque ella preparaba la atmósfera. Y yo lo creo, porque cuando se mete ella a preparar esa atmósfera profética en adoración, se siente la presencia de Dios, y yo puedo ver a mi hija tranquila, ¿no? Y cuando veo a Johnny, Johnny es un adorador, ¿no? También, y se mete, ¿no?, a adorar a Dios, es muy, muy comprometido con lo que él hace, y veo que es una persona muy, muy consciente, muy leal, no le gustan las injusticias, pero todo eso es a través de la enseñanza que nosotros le hemos impartido y de tener una relación con Dios, el compromiso que él tiene con Dios, eso le ayuda a mantenerse a donde él está. Y siempre yo le he dicho, hijo, primero Dios, a los dos se los he dicho, ¿no? Pon primero en lugar a Dios y todas las cosas van a fluir, ¿no? Sí, lo que decía la pastora Emita, ¿no? Enseñarles que la casa de Dios es primero. Anteponer las cosas de Dios ante todas las cosas, y no lo demás, lo secular, lo pasajero. A nosotros o a ellos les ha funcionado porque los puedo ver sirviendo, yo puedo ver que son unos hijos con propósito. Y pues hasta aquí la ayuda que nosotros le hemos podido dar a través de la oración, de afirmarlos. Ahorita ya sé que tengo que afirmar a mis hijos del error que yo cometí durante su niñez. No lo vuelvo a cometer. Ahora yo declaro lo que la palabra es, ¿no? Cuando teníamos los tabernáculos, yo escuchaba que usted intercedía por sus hijos. Digo, bueno, si la profeta lo hace, yo también. Y era bonito. Y de ahí uno saca enseñanzas, y yo les digo, y siempre les declaro a mis hijos lo que ellos son y lo que la palabra dice, y a decirles que ellos siempre son cabeza, jamás cola. Así, y los vemos, ¿no? Los vemos, y a mí me sorprende los hijos de Katy, o sea, van a la universidad y vienen y sirven aún que están en exámenes y que están en la universidad, y son un ejemplo para muchos adolescentes. Sí, amén. Creo que el papel de los papás es muy importante para que un hijo sea exitoso en lo que hace. Sí. Y bueno, pero hay muchos papás y mamás que nos ven, sobre todo las mamás, ¿qué les podríamos decir? Aquellas que sienten que han fracasado en el rol como mamás. Uh-huh. ¿Qué consejos, ya para cerrar, les pudieran dar ustedes a cada una de ellas? Yo les podría decir que nunca es tarde para empezar. Que, como mencionábamos, nunca es tarde para poner un límite, nunca es tarde para corregir, nunca es tarde. Entonces, si es el tiempo de empezar, pues nunca es tarde. Que lo hagan, que en Dios tenemos un Dios de victorias. Entonces, así sea la edad que sea, empiecen, y yo creo que ahí va a haber el poder de una victoria. Pues yo creo que uno de los consejos que yo daría es que pues nuestros hijos al final son de Dios, únicamente son prestados para nuestra vida, pero es uno de los mayores tesoros que podemos tener de parte de Dios, uno de los mejores regalos. Pero a pesar de la edad que tenga, no es un fracaso. Yo creo que como mamás debemos de ponerlos en manos de Él, en manos de Dios, entregarlos en totalidad, no dejar de orar, ayunar, servir, estar ahí al pendiente de ellos, corregir, y sobre todo yo sé que Él haría en la vida de nuestros hijos el milagro que queremos ver. Declarar las cosas que no son como que si ya fuesen, y afirmar a nuestros hijos para que Dios tome el control de ellos. Sí, yo pienso que si esta persona está, o sea, ya vio que sus hijos están mal o ella está mal, primero que acepte que ella está mal, que corrigió mal a sus hijos, y que se pongan en las manos de Dios. Yo creo que lo único, no voy a demeritar lo que los psicólogos hacen. Sí es una parte importante, pero creo que más importante es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Afirmar a nuestros hijos y aceptar que
o sea, que Él es el que toma el control, ¿no? Y que podemos nosotros ser amorosas, pero también firmes en lo que nosotros les decimos cuando corregimos. Mi esposo siempre dice, no, bueno, dale, pero también sóbale, ¿no? O sea, enséñale, ¿no? Lo que usted mencionaba también, ¿no? Decirles por qué te estoy corrigiendo, ¿no? ¿Por qué? Y para qué. Porque más adelante no queremos ver resultados negativos, ¿no? Claro. Entonces yo las invitaría a que primero reconozcan que fallaron y que se pongan en las manos de Dios, oren y que sean firmes en lo que van a hacer, en corregir a sus hijos, que no titubeen. Muy bien a todas por sus consejos. Yo creo que toda mamá que sienta que ha fracasado en su rol como madre, primeramente decirles que no has fracasado, primeramente porque has tenido la victoria de ya ser mamá, de traer a luz a un hijo que dice la palabra de Dios que herencia de Dios son los hijos habidos en la juventud. Sí. Creo que esa herencia Dios te la dio por algo y como ustedes decían, coincido, nunca es tarde para empezar, para formar, para dirigir y para educar a nuestros hijos. Así que vamos a despedirnos y quiero bendecir a todas esas mamás en este podcast, a toda mamá que nos esté escuchando. Yo te bendigo, te bendecimos en esta hora. Declaramos que tú eres una mujer valiente, tú eres una mujer virtuosa y oramos y declaramos que tus hijos son bendecidos y que tus hijos harán cosas grandes. Así como tú vas a profetizar en esta hora sobre ellos, que ellos harán cosas grandes, que ellos son cabeza, que no son cola, que ellos son unos hijos exitosos, que son unos hijos deseados. Hay mamás que no deseaban tener sus hijos, pero profetiza sobre ellos. Tú eres un hijo deseado, tú eres un hijo amado, tú eres un hijo que vas a hacer cosas grandes, que vas a tomar territorio, que lugares donde ni yo, tú como mamá puedes decirle que ni donde yo he ido, donde tú has ido, tu hijo vas a pisar esos lugares, vas a triunfar en lo que hagas, vas a ser prosperado en lo que hagas. Y pues te bendecimos. Yo sé que Dios te va a dar la sabiduría, como dice la palabra de Dios, que de Él viene la sabiduría para que tú puedas ser esa mamá que pueda guiar a hijos exitosos. Nos despedimos en esta noche y te bendecimos. Gracias por escucharnos en este podcast y te esperamos en nuestro próximo podcast de Mujeres Influyentes. Sí. Bendiciones.